Hello. Welcome to a new lesson with Teacher Mo. Today we are going to deal with the conditionals. We are going to deal with all the type of conditionals we have in English. 0, first, second, and third. Here we go. And let's start, as always, with the structure. Vamos a empezar con la estructura. We have to take into account that in conditional sentences we have two sentences. Tenemos dos oraciones, una que es la condicional introducida por if, porque if significa sí, con una oración, sentence number 1, and the main sentence, sentence number 2. Es decir, tenemos dos oraciones en la que una es la condicional introducida por if y la otra es la oración principal. When we talk about sentences, we have to take into account that we are talking about full sentences, that is, subject, verb, and complements. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de oración, es una oración completa, sujeto, verbo y sus complementos. Let's have a look at this example. Vamos a ver este ejemplo. If he is late, he will miss the bus. Si él llega tarde, perderá el bus. Como veis, es una oración condicional porque está expresando una condición, if he is late. Y como veis, son dos oraciones en la que una está introducida por if, pero en cualquier caso, cualquiera de las dos son oraciones que tienen su propio sujeto, su verbo y sus complementos. Let's start with the zero conditional. Vamos a ver el condicional 0. La estructura sería, seguimos teniendo dos oraciones, como hemos comentado antes, y las dos tendrían el verbo en presente simple, tanto la oración condicional, la oración de if, como la oración principal. Let's see an example. If you leave an ice cream in the sun, it melts. Si dejas un helado en el sol, se derrite. As you can see, we've got both verbs in the present simple. When do we use the zero conditional? We use the zero conditional to talk about things that are always true, like a scientific fact. Vamos a utilizar este tipo de estructura, el condicional 0, con la estructura con los dos verbos en presente, cuando hablamos de aquellas oraciones condicionales en las que, una vez dada la condición, como en este caso, si dejas el helado en el sol, al darse esa condición, el resultado, que es la otra oración, siempre va a ser el mismo. Es decir, es como un hecho científico, que si tú dejas el helado en el sol, se va a derretir. Entonces, en este caso, utilizamos en las dos oraciones presente. Hay una condición y el resultado de esa condición siempre va a ser el mismo. No hay ni posibilidades, no, es siempre el mismo. Entonces, este sería el caso del zero conditional. Let's go now with some examples. Vamos a ver algunos ejemplos de zero conditional. Plants die if they don't get enough water. Las plantas se mueren si no obtienen suficiente agua. If you mix blue and yellow, you get green. Si mezclas azul y amarillo, consigues verde. Water boils if you heat it to 100 degrees. El agua hierve si lo calientas a 100 grados. As you can see, all these sentences are zero conditional because the consequence of the condition is always the same. It's always true. La consecuencia, dada la condición, siempre va a ser la misma. Es decir, las plantas siempre se mueren si no las riegas, siempre que mezcles azul y amarillo vas a conseguir verde y siempre que calientes el agua a 100 grados va a hervir. Eso es el zero conditional and as you can see, all the verbs are in the present simple. Como puedes ver, todos los verbos en las dos oraciones están en presente simple. Now go with the first conditional. Vamos con la primera condicional. La estructura aquí cambia un poquito. We have present simple in the conditional clause and future simple in the main sentence, in the main clause. Que puede estar a veces es futuro con will, como ya conocéis, el futuro con will, pero que a veces también puede llevar algún modal como can, may, might, aunque siempre la idea es de futuro. The example is, if I have time, I will call you after work. Si tengo tiempo, te llamaré después del trabajo. Como veis, la oración condicional va en presente y la otra en futuro. When do we use it?
we use the first conditional to talk about possible situations in the future if the condition happens. La vamos a utilizar para indicar que la consecuencia de esta condición es muy posible que ocurra. Es decir, si se da esta condición de que yo tenga tiempo, lo más posible es que yo te llame después del trabajo. La consecuencia de esa condición es muy posible que suceda. No siempre, no va a ocurrir siempre, es decir, no es una verdad general como hicimos con el zero conditional, pero es bastante posible. Let's have a look at some examples. If he invites me to the party, I will go. Si me invita a la fiesta, yo iré. Es decir, si se da esta condición de que él me invite, lo más posible es que vaya. Es muchas posibilidades de que vaya. She won't pass her exams if she doesn't study. No aprobará sus exámenes si no estudia. Es decir, si se da la condición de que no estudie, lo más probable y la mayor posibilidad que hay es que no apruebe sus exámenes. And the last one, if you don't hurry up, we will miss the bus. Si no nos apuramos, perderemos el bus. Son todas del primer tipo, con la oración principal en futuro con will y la oración condicional en presente simple. Second conditional. The structure is past simple in the if sentence and would plus infinitive in the main sentence. So the example, if I won the lottery, I would buy a new car. Tenemos la oración condicional pasado simple y en la otra oración would más infinitivo, cualquier verbo en infinitivo. Si yo ganase la lotería, yo compraría un nuevo coche. We use it when we want to talk about unreal or unlikely situations in the future. En este caso, ya es muy diferente al primer condicional en el sentido de que si se da esta condición, esta consecuencia, dada esta condición, es poco probable que ocurra. ¿Vale? Fijaos cómo vamos pasando a menos probable. Es decir, teníamos el zero conditional, que es siempre verdad, el primer condicional, que es muy posible que ocurra si se da la condición, y en este es poco probable. Es decir, es poco probable que ocurran las dos cosas realmente. If I won the lottery, es un poco como soñando, si ganase la lotería, te estás poniendo un poco ahí imaginando esa situación, y si esta situación irreal o poco probable se diese, la consecuencia sería I would buy a new car. Pero tú en este momento tienes como pocas esperanzas de que eso ocurra. Let's see examples. I would go for a walk if it weren't or wasn't raining. Yo iría a caminar o a dar un paseo si no estuviese lloviendo. Fijaos aquí en este detalle cómo he puesto weren't y wasn't a pesar de ser tercera persona singular. En las condicionales el verbo to be siempre va con la misma forma, es decir, no cambia en he, she, ate, o no cambia mucho. Normalmente a nivel coloquial se suele utilizar más el wasn't, pero cualquiera de las dos opciones estaría correcta. Y a nivel gramatical, si somos un poco puristas, por así decirlo, utilizaríamos el were o el are, si fuese en presente, en todas las personas. If Tom had time, he would come to the cinema with us. But he has a lot of work to do. Si Tom tuviese tiempo, él vendría con nosotros al cine. Pero la realidad es que tiene un montón de trabajo que hacer. Es decir, es que es muy poco probable que se dé esta condición. Muy poco probable que venga al cine porque no tiene tiempo. Pero si lo tuviera, vendría. Es decir, siempre te estás poniendo un poquito en una situación poco realista. Tom would go to the party if he weren't ill. Tom iría a la fiesta si no estuviese enfermo. Pero la realidad es que está enfermo, con lo cual no va a la fiesta, ¿vale? Nos ponemos en esa situación irreal. ¿Qué sucedería si esta situación fuese distinta? And now, the third conditional. In the third conditional, we have a past perfect in the conditional sentence and would plus have plus participle in the second one. Vamos a ver un ejemplo. If I had studied harder, I would have passed my exams. Fijaos como tenemos un past perfect, had studied, y en la otra oración would have más participio, perdón. Si yo hubiese estudiado más,
hubiese aprobado mis exámenes. Cuando lo usamos to think about a different past, to imagine a past situation in a different way. En este caso nos estamos muchas veces como lamentando o pensando cómo hubiese sido una situación, si la condición hubiese sido distinta. Es decir, si yo hubiese estudiado más, la consecuencia hubiera sido esta. I would have passed my exams. Pero de aquí deducimos que ella no ha estudiado, ¿vale? En el tercer condicional siempre nos ponemos a hacer un poco imaginación cómo hubiesen sido las cosas, cuál hubiese sido la consecuencia si la condición hubiera sido diferente. Examples. If the alarm clock had rung, I would have got on time to school. Si la alarma hubiese sonado, hubiese llegado a tiempo a la escuela. Está claro que la situación en este momento es que la alarma no sonó y llegué tarde. Pero ¿qué hubiese pasado si la condición fuera otra? Es decir, que la alarma hubiese sonado. Como veis, ahí tenéis la estructura past perfect y la otra en would have más el participio. If I had eaten the ice cream quickly, it wouldn't have melted. Si hubiese comido el helado más rápido, no se hubiese derretido. I would have repeated the exam if they had allowed me. Yo hubiese repetido el examen si me lo hubiesen permitido. Ahí veis esa estructura de past perfect, would have, más infinitivo para pensar en cómo hubiesen sido las consecuencias si esa condición hubiera sido un poco diferente. Let's have a look at alternatives to if. Es cierto que las oraciones condicionales generalmente van introducidas por if, que significan sí, ¿vale? Como nuestro sí, si yo hubiera, si tú hubieras, pero tenemos otra manera de expresar la condicional. For example, with unless. Unless is the same as if not. Unless significa a menos que o si no. Es decir, se puede sustituir por condicionales negativas. If I don't have homework, I will go to the park. Si no tengo deberes, iré al parque. Pero podemos tranquilamente decir, unless I have homework, I will go to the park. Como veis, las dos significan exactamente lo mismo. Otra manera de sustituir if puede ser con as long as, provided that, in case that. Aquí tenéis tres ejemplos en los que la estructura no cambia en cuanto a verbos, etc. Queda exactamente igual. Pero podemos, en vez de utilizar if, utilizar as long as, provided that, etc. As long as I don't have homework, I will go to the park. Provided that I don't have homework, I will go to the park. Or, in case I don't have homework, I will go to the park. Cualquiera de las tres expresan condición. Es bastante similar en español, que también en vez de usar sí, podemos utilizar en caso de que no tenga deberes o teniendo en cuenta que no tenga deberes. And that's it. You finished the conditionals lesson. Remember, if you need some help, don't forget to write to Hello Teacher Mo. Bye bye. See you in the next video.